La entrevista con Raúl Valladares. Desmilitarizar el Estado equivale a impulsar la democracia en Honduras. Sin embargo, desde el año 2010 el Congreso Nacional y el Ejecutivo iniciaron un proceso de reinserción de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad ciudadana, combate al crimen organizado, inteligencia, apoyo a la salud pública y desarrollo de la agricultura, señalan sociólogos del país. Como parte de las promesas de campaña, en abril del 2014, el Congreso Nacional, a iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández, aprueba la Ley de la Policía Militar, amparado en que los artículos 272 y 274 de la Carta Magna lo facultan a contribuir en el orden público y colaborar con las demás instituciones en situaciones de emergencia, concebidas para combatir el crimen organizado y delitos transnacionales. Se les delegó funciones para dirigir las Secretarías de Seguridad y Defensa, en relevo de los civiles que desempeñaban esos puestos. Después, se crea la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional FUSINA, con la Policía Militar encabezando expropiaciones, captura a personas extraditables y crimen organizado con escudos marítimos y terrestres para el combate del tráfico de drogas. A través de decretos presidenciales, el Consejo de Ministros les delega acompañar la salud en el combate al COVID-19 y servicios epidemiológicos, ejecutar el toque de queda y detenciones por no atender las medidas de restricción para circular. Reciben millonarios recursos para comprar insumos médicos y equipos para combatir al COVID-19, manejo de hospitales móviles y 4.000 millones de lempiras para el desarrollo agrícola nacional. El paso de las 3 administraciones pasadas revirtió la etapa de desmilitarización iniciada por el presidente liberal Carlos Roberto Reina de 1994 a 1998, que creó la Policía Civil y derogó el servicio militar obligatorio. En julio de 1999, en un acto de autoridad, el presidente Carlos Roberto Flores sofoca una crisis interna surgida el 16 de julio y destituye a 4 altos cargos de la cúpula militar, cuando un grupo de 29 oficiales trató de deponer al Estado Mayor del Ejército. Para Hugo Ramón Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, desmilitarizar al Ministerio de Seguridad es recobrar la moral, la disciplina desde el más bajo oficial a la más alta esfera de la policía. Hay que desmilitarizar a la sociedad, al órgano policial que no es un batallón, es la Secretaría de Seguridad Pública de donde depende la tranquilidad social, la lucha contra la impunidad y llevar ante la justicia a los violadores de derechos humanos. En 2018, el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, en el apartado de Justicia y Seguridad, instó al gobierno a proceder a desarrollar un plan de seguridad que logre un proceso rápido hacia la desmilitarización del orden público, que refuerce la transparencia y la supervisión en defensa y seguridad, incluida la inteligencia militar y una policía civil. María Soledad Paso, responsable de la delegación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, afirmó que a ello contribuiría la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, porque dificulta la investigación y los derechos humanos de los ciudadanos, y al legislativo definir el concepto de terrorismo, que va contra la libre expresión en un ambiente de amplia preocupación por los altos niveles de violencia que vive el país. Xiomara Castro, en el discurso de su toma de posesión como comandante general de las Fuerzas Armadas, señaló que a partir del 28 de febrero, la milicia, de forma gradual, iniciará el proceso de salida gradual de la administración y custodia del sistema penitenciario del país. Continuarán apoyando las labores de respaldo a la Policía Nacional en la misión de garantizar la seguridad pública, cumplir las labores constitucionales en defensa al territorio y a la soberanía nacional en todos los campos. Haremos especial énfasis en la profesionalización de todos sus miembros, fomentando la formación de cada soldado en el ámbito del respeto a la persona humana y respaldo para que las mujeres de uniforme participen de manera equitativa e igualitaria dentro de la institución militar, concluyó la mandataria. Buenos días, estamos iniciando la semana, hoy es lunes 28, se fue ya el segundo mes del año. Vamos a hablar de la desmilitarización de la sociedad. El abogado y criminólogo don Gonzalo Sánchez
ha tenido a bien venir desde Valle de Ángeles muy temprano hasta los estudios de Canal 11. Gracias, bienvenido. Gracias, licenciado, por invitarme a tan distinguido programa. Muchísimas gracias. El general en condición de retiro y analista nacional en temas de seguridad, Luis Maldonado Galeas. General, bienvenido. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí compartiendo con el pueblo hondureño y con Canal 11 este asunto de interés para el país. Dígame esto para usted, desmilitarización de la sociedad. ¿Cómo, en términos generales, qué significa? Yo creo que es un concepto que se ha atribuido a la situación de nuestro país, pero que no está relacionado con una realidad del Estado de Honduras que está militarizado o que está militarizada la sociedad. Son interpretaciones de lenguaje y de las valoraciones que se hacen de una determinada situación, en este caso, que tiene una vinculación política. Y eso sí hay que reconocerlo, de la influencia política en el ejercicio de la función de las Fuerzas Armadas. Y eso de repente hace de que haya una valoración un tanto exagerada o también errónea acerca de lo que implica en realidad una militarización de una sociedad. Desde luego hay algunas decisiones que se tomaron en el gobierno anterior, como por ejemplo la Fuerza Nacional Interinstitucional FUSINA, y esto desde luego ha sido dirigida a esta organización bajo el mando de un oficial de las Fuerzas Armadas. Y la creación de la Policía Militar y su participación en apoyo a las misiones de seguridad interior con la Policía Nacional da la impresión de que hay una militarización. Pero en términos prácticos solamente son decisiones político-estratégicas de un determinado gobierno, en este caso el recién pasado, para que dada una situación de riesgo a la nación, de múltiples amenazas a la seguridad interior, con organizaciones que han incrementado sus capacidades operativas, logísticas, de comunicaciones, para el crimen transnacional, sea lo relacionado con el tráfico de armas, el tráfico de personas y también la narcoactividad en todas sus formas, requiere entonces de respuestas que tengan capacidad de neutralizarlas o eliminar esas amenazas, y por eso surgen estas figuras. No obstante, esta apreciación que se hace de militarización requiere un análisis muy, muy profundo y abandonar cualquier motivación de tipo político que pudiera generar una especie de vacío de lo que es el empleo de las Fuerzas Armadas en algunas funciones que, quiero decirlo esto, no es que las Fuerzas Armadas se ofrecen para hacer tal o cual acción que tenga que ver con la seguridad interior. No, se trata de la adaptabilidad de las Fuerzas Armadas a una demanda de una situación y de una decisión de quien tiene la responsabilidad de decidir, el presidente de la República y el resto de los órganos del Estado o los otros poderes a través de leyes y a través de instituciones. Sí, para usted, abogado Gonzalo Sánchez. Bien, muy buenos días. Comparto en su totalidad el criterio de mi general, respeto muchísimo el criterio y lo comparto. Yo me voy más por lo que dicen los sociólogos, que dicen que el Estado se compara como el cuerpo humano, ¿verdad? Que tiene, dicen, miembros y órganos el Estado. Entonces por eso se compara con el ser humano, que igual tiene miembros y tiene órganos. ¿Qué pasa? Cuando el Estado ve que una de sus instituciones o uno de sus órganos está fallando, entonces inmediatamente le busca una solución. ¿Qué sucede cuando el ser humano enfermamos? Inmediatamente buscamos el médico para que nos cure o para que nos dé la medicina. En este caso, no es que está militarizado el país,
El problema es que ante el crecimiento desproporcional del crimen organizado, de la delincuencia común, del tráfico de droga, el Estado, en aras de buscar una solución al problema, porque una de sus instituciones no es que está fallando, sino que no puede con el problema, la policía, por sí sola no puede. Entonces busca solucionar el problema. Para tal efecto, involucra al ejército, creando las instituciones como Fusina, Antipandía, Policía Militar, con la idea de, o creyendo que involucrar a los militares va a haber más respeto todavía, la policía se va a sentir más fortalecida, y entonces con esto pues van a contrarrestar el flagelo del crimen organizado. Pero nos hemos dado cuenta de que aún con estas agencias, aún policiales, militares, aún con el apoyo del ejército, no se han logrado los resultados que esperábamos. ¿Por qué? Porque el crimen organizado cuenta con muchos recursos. Hablo de logística, dinero, armas, miembros. Entonces es difícil, ni aún Estados Unidos ha podido con ello. Y el caso que yo siempre le pongo como ejemplo es México. México tiene un ejército poderoso, una policía bien fortalecida. Incluso México ha involucrado hasta la Marina de México para combatir el narcotráfico y no lo ha logrado. Eso le da la pauta de que no es fácil para la policía por sí sola. Entonces el Estado, en aras de buscar una solución al problema, crea estas agencias militares en apoyo a las operaciones policiales contra el narcotráfico, pero no es que está militarizada el país como se pretende decir. Nivel de militarización que ha alcanzado la sociedad de Honduras desde el 2009 para acá. Lo que se puede identificar en esto es que se ha recurrido a las Fuerzas Armadas para poder crear ese balance, en razón de que hubo también un proceso de degradación de la Policía Nacional. Y esto comenzó antes del 2009 y luego se fue acentuando hasta que hubo la necesidad de llevar a cabo una política de depuración. El sistema político apreció eso y dijo, bueno, aquí necesitamos crear un balance entre ese proceso de degradación de la Policía Nacional y el fortalecimiento de las fuerzas de orden y seguridad, y aquí están las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas no crecieron en número, sino que se desplazaron a una misión particular. Y claro, ese desplazamiento da la impresión de una militarización, pero la justificación es esa degradación, el incremento de todas las formas de violencia, de todas, incluyendo también la violencia de la delincuencia a nivel del Estado. En la medida de que también fue penetrando el crimen organizado en las estructuras formales del Estado, de los tres poderes, incluyendo el sistema de justicia y el sistema del Ministerio Público. Todo eso crea una situación de alto riesgo para un Estado. Y entonces hay un proceso paulatino de toma de decisiones para las Fuerzas Armadas. Ya lo mencionamos, Fusina es un caso, pero Fusina tampoco es que es militar, sino que simplemente se le confió a veces a un general, a veces a un coronel, ser el comandante de Fusina. Pero la Fusina, creo, y lo voy a compartir aquí con mi compañero, es el modelo ideal que requieren estados como los nuestros para poder integrar todas las agencias del Estado, Ministerio Público, también la cooperación del sistema judicial, sistemas de investigación, todos en un modelo de organización que integralmente y coordinadamente puedan trabajar para combatir la criminalidad. Desde luego, el comandante, el Estado Mayor, combinado con policías, da una impresión de una introducción de las Fuerzas Armadas en este tipo de procesos. La policía militar es auténticamente militar, y voy a dar un criterio. No es necesario que haya crecido tanto la policía militar, y no es necesario tampoco tenerla en ese nivel mientras se va fortaleciendo la Policía Nacional y va creciendo en ese número
que se tiene proyectado y en la calidad para el cumplimiento de la misión, y luego hay que tomar una decisión con respecto a la policía. Incluso se tuvo que recurrir a crear esas fuerzas antimaras y pandillas y luego antiextorsión, y ahora la participación en el sistema penitenciario, y al verlo así se militarizó la sociedad. Es simplemente una adaptabilidad de las capacidades de las Fuerzas Armadas a misiones eventuales. Esto es importante, son misiones eventuales dentro de lo que manda la Constitución para apoyar a la Secretaría de Seguridad en el tema de seguridad interior. Abogado. Bien, no debería ser así. ¿Cómo? Crear estas agencias policiales, no deberían ser así, militares, perdón. O sea, lo que se habla que en los 8 años del expresidente Juan Orlando Hernández y 4 de don Porfirio Lobo, 12, Sí. se llenó de militares las calles y todos lados, las policías militares que él habló hace un momento. No debió ser así. Claro, no debió ser así si se hubiese fortalecido la policía. Si no, el crimen organizado no hubiera penetrado las instituciones del Estado, es que ese es el problema. Ha penetrado la Corte, la Fiscalía, la misma policía incluso, ¿no? Entonces es difícil por sí sola que la policía pudiera combatir el narcotráfico, el narcomenudeo, las pandillas. Entonces, debido a eso, pues, es que se crean estas agencias, pero no debió haber sido así, porque la sociedad piensa que es que está militarizado el país. No, yo pienso que no. Esa fue una alternativa temporal, como dijo el general, en aras de creer que iban a combatir el crimen organizado. Pero vemos que aun cuando se trabaje, vemos en los medios que se capturan a diario personas, o sea, hacen su trabajo. Lo que pasa es que es difícil luchar contra un flagelo, como lo dije anteriormente, con recursos, con armas, con miembros. Es difícil, porque se llama crimen organizado, están bien organizados. Entonces, a mí me da la pauta que si los Estados Unidos no puede con el narcotráfico, si México con un ejército poderoso puso de rodillas al presidente y tuvieron que retornar de nuevo, que habían capturado al hijo del Chapo Guzmán, eso le da la pauta de que la policía no puede Estados Unidos. Imagínense nosotros, la policía por sí solo no. Entonces por eso es que se crean estas agencias. Yo digo, no debió haber sido así. No debió haber sido así. La policía debió haber enfrentado esto, pero la policía, no todos, ¿verdad? Pero un buen grupo, coludidos con el crimen organizado, y las estructuras penetraron las instituciones, operadores de justicia. Entonces es difícil luchar así. Es muy difícil. Entonces recurren a involucrar estas agencias policiales creyendo que con esto van a frenar el crimen organizado, y se dieron cuenta que eso no fue cierto. Aun cuando hagan un gran trabajo, no han podido. Para ustedes, ¿qué acciones y medidas va a tomar el gobierno de Xiomara Castro para desmilitarizar Honduras? Hay una que la ha anunciado en el discurso, que es el retiro paulatino, progresivo de las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario. Eso me parece correcto. Pero ¿Por qué es correcto? En el sentido de que sí conviene de que las Fuerzas Armadas se alejen de esa función, porque es una función especializada. Sin embargo, hay un problema. Ese nivel de especialización todavía no se ha alcanzado en el sistema penitenciario, desde que pasó a gobernación. Y a lo sumo lo que hay es una escuela de formación de agentes penitenciarios, pero eso requiere una carrera. Y a las Fuerzas Armadas le ha tocado décadas llegar a profesionalizarse en una carrera. La Policía Nacional está en este momento en un proceso de profesionalización muy alto para alcanzar las competencias en todos los sentidos para cumplir esas funciones. Cuando se pasa a gobernación tiene sentido porque es una forma o una modalidad de la mayoría de los estados, de que los sistemas penitenciarios no pertenezcan mucho menos a las Fuerzas Armadas. Y la Policía Nacional también desvincularse de una función que le resta capacidad para combatir las formas de delito y no distraerse o empeñarse en una función que es para la administración de los centros penitenciarios y la custodia y todo lo que implica ello. Entonces, sí tiene sentido
ir retirando las funciones de los directores, porque son coroneles, son tenientes coroneles que se han puesto. Pero veamos el problema. La Policía Nacional de repente es retirada de esa función. Y cuando estuvo la Policía Nacional, también llegó a un nivel de contaminación, ya sea por los directores, subdirectores o personas que trabajan en los distintos niveles en el centro, y se dijo, no, demasiado corrupto, vamos con los militares. Y claro, la exposición que hay en un sistema penitenciario a caer en la corrupción es muy alta. Y yo no puedo defender a los militares, o por lo menos afirmar de que no son o han sido objeto de algún tipo de oferta para caer en la corrupción. Ideal que no sea. Sin embargo, ya se tienen casos en los cuales oficiales han sido castigados por haber incurrido en un acto de corrupción. Ahora, ¿cuál sería la forma? Pero ya esto depende de la Presidente. Si la policía, si los militares son retirados de los centros penitenciarios, ¿quién los sustituye en la dirección? El Instituto Penitenciario todavía no tiene personal calificado para colocarlo en la dirección de los centros penitenciarios. Apenas los agentes formados para la custodia y todas las labores internas. Va a tener que recurrir a la Policía Nacional para designar a los líderes. Y en esa medida se irá alejando las Fuerzas Armadas, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que la Policía Militar no apoye la seguridad en los centros penitenciarios. Una requisa masiva, el anillo exterior de seguridad, la capacidad de reacción y cualquier otra modalidad para poder contribuir a la seguridad de los centros penitenciarios. Pero que es acertada la decisión de la Presidenta desde el punto de vista de las conveniencias para las Fuerzas Armadas, sí lo reafirmo. Sí. Abogado Gonzalo Sánchez, antes de iniciar el programa hablábamos de que sí se contamina quien vaya a los centros penales. Sí. Mire, yo tengo información y mucha gente lo dice. Imagínese usted que por lograr pasar un celular a una estructura criminal dentro de los centros penitenciarios, 50.000 lempiras a un militar, 50.000 lempiras a un policía por pasar un celular. Y por pasar un arma de fuego, pues imagine armas de fuego dentro de una institución que son cárceles de máxima seguridad, se pregunta usted cuántos cordones, cuánto equipo tienen, y no puede pasar nada de metal. Entonces, ¿cómo es posible que puedan pasar armas? 100.000, 75.000 lempiras por pasar un arma. Un policía que gana 10.000, 12.000 lempiras, le dicen, si me logra pasar esta arma, te voy a dar 100.000, 75.000 lempiras, lo hace. Entonces, por eso es que ha caído en esa corrupción. Entonces yo digo, llegue quien llegue, siempre se va a corromper, porque el crimen organizado tiene tanto dinero para corromper no solo a policías, ni a militares, sino que recuerde que también a políticos, y políticos que han dirigido este país, y usted lo sabe, que también los ha penetrado. Entonces, para mí, llegue quien llegue. Ahora, ¿pero qué se va puede a corromper? hacer? No ahora, hay... Ok, yo en lo personal no le veo salida. Me podrá decir usted que soy un hombre negativo. No, yo por eso le pregunto, no hay salida, porque con lo que para mí no hay salida. Por ejemplo, como decía el general, si sale paulatinamente, la decisión de la señora Presidenta es muy buena, pero si salen los militares, ¿quién se va a hacer cargo? La policía no crea que le gusta hacerse cargo de esas instituciones. Se lo digo porque yo estuve en la policía. Claro. No les gusta, porque el riesgo es tremendo, porque ahí o se corrompe o se corrompe. O agarra dinero o lo agarra y ya sabe las consecuencias, porque está tratando con criminalidad organizada. Entonces, ¿quién va a sustituir a los militares? Se pensó en los militares por el respeto, por la honestidad, por tantas cosas. Y de hecho hacen lo que pueden, han hecho lo que pueden. Pero ¿quién no va a sucumbir a decirme, páseme esta arma y le voy a dar 75.000 lempiras? 100.000 lempiras si me pasa este celular. ¿Quién no lo va a hacer?
Además el temor también, porque estas personas pasan amenazadas, los que trabajan en estos centros penitenciarios pasan amenazados por estas organizaciones. Entonces, para mí, llegue quien llegue, se va a corromper, lo van a corromper y va a ser sumamente difícil controlar los centros penitenciarios. Bueno, un poquito de diferencia respecto al llegue quien llegue. ¿Cómo lo quedó viendo? Y él dice que no hay forma. No, sí la hay, pero tienen que tomar su tiempo. Inmediatamente no va a desaparecer el fenómeno y las ofertas tampoco van a desaparecer. Lo que va a neutralizar eso... Solo algo general. Bueno, ustedes que saben de eso, y en Latinoamérica es casi en todos los países. Es lo mismo. El problema es... Sí, la intención de fuga y la oferta para poder introducir cualquier recurso de comunicación, armas, explosivos, lo que sea, eso va a estar permanentemente. Y la planificación para fugarse es cada segundo de un privado de libertad. ¿Y cómo lo hago? Y empiezan a maquinar. Y claro, el último nivel de chantaje, extorsión, como se llame, es el nivel policial, el nivel militar en este caso. Entonces, ¿es posible de que esto se mejore, se revierta? Sí, pero gradualmente y tampoco en su totalidad. Siempre va a estar el fenómeno del delito y siempre va a estar la oferta que puede doblar la moral de cualquier ciudadano. Y no lo voy a decir en términos absolutos, porque sí quiero afirmar de que en las Fuerzas Armadas hay oficiales insobornables y en la policía también los pueden haber. Y también soldados que prefieren arriesgarlo todo porque también a la oferta de dinero va acompañada la amenaza. Aquí tienes tanto, pero si no lo tomas vas a tener problemas. Sí. Entonces, es una cuestión muy delicada, pero hagamos un escenario que viabilice la decisión de la presidenta. Bueno, ¿cuántos militares hay? Tantos. ¿Ok? Entonces vienen los asesores y le dicen, vamos a retirar de 2 centros o de 3 centros, pero vamos a dejar estos. Sustituyámoslos con policías. Y en la policía se busca el perfil y ahí ya está la policía. Y siguen los militares. Luego está creciendo el sistema penitenciario. Y desde luego tienen que tomarse decisiones para mandar a especializar en administración de centros penitenciarios. Argentina lo tiene, ¿verdad? Sí. La policía penitenciaria, y tiene todo un sistema. Entonces, gradualmente la decisión tomada se va mejorando hasta un nivel en el cual sea el instituto penitenciario en que asuma la responsabilidad. Esto es de mediano y largo plazo. No es así que se va a cumplir tan solo porque se dé la orden. No, se tiene que seguir un proceso bien ordenado, planificado y lograr los estándares y también la certificación en el desempeño, desde el nivel básico de un policía penitenciario hasta quienes toman las decisiones. Casualmente, lo que hablábamos de Latinoamérica, en Netflix están pasando una serie de lo vulnerable y lo corrupto que es el sistema carcelario de Argentina. Argentina, es correcto. Y aún teniendo un sistema. Un sistema. Sí. ¿Y aquí? Escuela. Se imagina que... Por eso es que yo, con todo respeto, yo digo, difícil, sumamente difícil, porque las tentaciones siempre van a existir. Sé que en el ejército hay oficiales incorruptibles, como dice el general, totalmente de acuerdo. Y en la policía hay hombres honestos, honorables, que prefieren ofrendar su vida y no se corrompen. Pero de repente el jefe allá arriba es un hombre honesto, el mando superior, pero de repente, y el policía que está abajo y el militar que está abajo, que le ofrecen ciertas cantidades de dinero, es una gran tentación. Entonces sumamente difícil, un director no va a poder controlar todo, no lo va a poder controlar. Entonces, bueno, tal vez me retracto un poquito a decir que es imposible, como dice el general, tal vez gradualmente, pero yo creo que ahí hay que colocar a las personas que tienen el perfil, hombres honestos, honrados, incorruptibles, pero como le digo, las ofertas y esas grandes ofertas siempre van a estar presentes ahí con la amenaza.
Estaba viendo ahorita yo que un directivo del transporte están parados, creo, en San Pedro Sula, por la extorsión. Mientras ahorita, que no me cabe la menor duda, mi general Ramón Savillón está trabajando ahorita en una estrategia para enfrentar la criminalidad, el crimen organizado. Yo sé que está rodeado de buenos hombres ahorita. Mataron a un muchacho de 18 años de esas mototaxis. Sí, hace poquito. Está trabajando en una estrategia ahorita. Pero miren, mientras se está trabajando en esta estrategia, se ha disparado ahorita los niveles de criminalidad y se ha disparado la extorsión, mientras se está trabajando en esa estrategia. Entonces, yo pienso que esto de apartar a Fusina, Matipandía, es más, él dijo, no se puede, dijo, ponerle punto final, dijo el transportista, a maras y pandillas, son los únicos que están atacando frontalmente a las pandillas. No se puede, dijo el mismo transportista que se siente afectado, ¿verdad? Entonces, yo pienso que debe hacerse de forma gradual para poder contrarrestar el crimen organizado. Y en esto del transporte y esto de la fuerza antiextorsión, más bien de la sociedad, hay una especie de gratitud. Y de repente son militares, casi todos. Principalmente en la antimaras y pandillas, que también cumple la función de antiextorsión, y también la Fuerza Especial para la Seguridad del Transporte. No creo que haya de la sociedad un rechazo o una evaluación de militarización, sino que simplemente se ve como un recurso necesario para esa situación. En un principio, yo me dije, ¿cómo es posible que tengamos que crear una fuerza para un determinado delito que no tiene nada que ver con lo usual del crimen organizado? En un espacio como el transporte, ahí debe de haber una conducta empresarial, inversiones, organización, y todo mundo, una sociedad, digamos, sirviéndose de lo que ofrece, ¿no? Y de repente encontramos nosotros como un espacio de delito y de criminalidad, y hay que crear una fuerza especial. Y desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, sino que obligadamente cae en las Fuerzas Armadas. Se ordena a nivel del Gabinete de Seguridad Interior, o sea, de Seguridad Pública, pero el presidente decide, o quien corresponda, de que sean las fuerzas militares las que se comprometan en esto. Y en vez de estar censurando el acto de que se militarizó, yo creo que lo que debe de haber es un gesto agradecido de ciudadanos que, prestando el servicio militar, se involucran en una tarea, esta de maras y pandillas y todo lo demás, donde diario están en riesgo y tienen que mimetizarse, que ocultar su rostro y tantas cosas en el marco de una sociedad altamente degradada e involucrada en distintas formas de delito, en la cual hay que recurrir al elemento militar para que contribuya con la Policía Nacional. Y esto fue estrictamente militar. Me dice una televidente, algunos militares han trabajado con honestidad, otros no. Así como se pide ayuda a otros países en otras cosas, ¿por qué no se ponen militares extranjeros o gringos en la vigilancia de presos? Será difícil que los corrompan, pienso. En el transporte deben andar los militares para dar seguridad. Bueno, traigan de donde traigan, no lo van a poder controlar. Y no, yo creo que no hay necesidad de traer militares o policías de otro país, no, definitivamente no. Hay que buscar políticas tendientes a colocar en esos cargos a las personas idóneas, yo siempre digo, honrados, honestos, y buscar la forma, los mecanismos de que estas personas no caigan en la corrupción, que no sucumban ante los ofrecimientos que se van a hacer, que siempre van a existir. Entonces, en el caso, por ejemplo, de maras y pandillas, está haciendo un excelente trabajo, Antes las personas tenían temor ir a denunciar a la policía. Tenían temor, porque decían, no, en vez de ahí mismo están los delincuentes. Y es cierto, tenían temor
Ahora con maras y pandillas, ahí creo que se encuentra un fiscal, ahí está un fiscal con ellos trabajando, o sea que no están solos, están bien asesorados. Y la información allí en maras y pandillas, esa información no sale de ahí, no sale, eso sí se lo puedo garantizar. Entonces están trabajando bien, a tal grado como le dije, que el presidente del transporte dijo, no, ellos están haciendo un excelente trabajo, la misma sociedad pues les está dando el mérito. Entonces yo creo que eso de apartarlo, yo creo que debe ser objeto de mucho análisis. Por ejemplo, digo yo, habría que preguntarle a los fiscales, porque no se entrevistan a los fiscales del Ministerio Público, cuál ha sido la labor que han desempeñado estas instituciones, porque ellos han participado en allanamientos, capturas, incautación de bienes, aseguramiento de bienes, han fortalecido mucho al Ministerio Público en apoyo a estas instituciones. Entonces, ¿por qué no consultar con la Fiscalía? Con los fiscales, ¿por qué no consultar con la Corte? ¿Qué opinan de la función que están haciendo estas instituciones como Fusina, Policía Militar, maras y pandillas, para tener un criterio más a fondo, más formal, de que cuál es la función de ellos, si verdaderamente están haciendo bien su trabajo? Porque yo puedo decir que lo están haciendo bien, pero los fiscales que trabajan con ellos en las operaciones, ellos pueden ser más fedatarios que yo de decir si están haciendo un mal o un buen trabajo. Hay algo muy serio en el sistema penitenciario, y es el proceso de custodia, rehabilitación y reinserción. Eso no puede confiarse a un extranjero. Y también en el sistema penitenciario hay un proceso entre el sistema judicial y todo lo que conlleva la custodia, el traslado de los privados de libertad para esos procesos. Pero sí hay algo que puede considerar el Estado, el gobierno, y es la contratación de empresas para que provean equipo especializado que pueda servir para incrementar la seguridad al interior de los centros penitenciarios, pero no confiar la responsabilidad de la dirección y el manejo del centro, porque esa responsabilidad no se pueda delegar, porque es una función del Estado administrar adecuadamente eso, ¿no? Pero hay países que puedan ofrecer la asesoría a través de agencias paralelas, digamos, o que hagan lo mismo y recibir ese apoyo de parte de otros países y recurrir a especialistas para que vayan contribuyendo a que el sistema penitenciario vaya certificándose poco a poco. Que haya un soldado, estoy tratando de responderla, en cada unidad de transporte no es... y le voy a decir, voy a dar una idea aquí que es muy simple para arreglar este problema del control de transporte. ¿Cuál es la labor de la alcaldía municipal en el diseño de las calles y avenidas para la colocación de las paradas de los buses? ¿Cuál es la misión del Instituto del Transporte para las normas que se requieren al interior de la empresa que hace la inversión, el manejo del personal, la certificación como conductor? Es llevar a una formalidad del transporte, la formalidad que tiene que hacerse a nivel de la corporación municipal, a nivel del instituto, a nivel de la empresa, la certificación del conductor, el archivo, el registro de las personas, pasarlo por los sistemas de seguridad y toda una armonía en el manejo de ese transporte. Se sigue expandiendo, en este caso, el municipio del Distrito Central, sin un diseño básico siquiera de parada de buses controladas. ¿Cuál es el defecto? Que al no haber paradas de buses, no se tiene control sobre el movimiento de la gente y no hay estaciones de control. Y tampoco todo esto de la certificación de personal, pero esto sería un tema muy amplio en el sentido de que no es una cuestión de policías o soldados en un bus, es sistemas de control. Y esto incluye también los electrónicos que ya se ha hablado acá en su programa. El botón de pánico del que Sí. habla Jorge Lanza hace ya casi una década. Claro, y aquí le voy a decir algo
a la empresa privada del transporte. No son los soldados los que le van a poner el control de pánico. Es una responsabilidad de la empresa de crear las condiciones en su unidad de transporte con la cooperación técnica de los especialistas en seguridad para que eso sea debidamente utilizado entre la señal que dé la tecnología que se aplique y la recepción que se haga en el centro de control policial, ¿verdad? Pero aquí todo el mundo quiere que el Estado le resuelva y ese es un problema que debemos superar. Me dice el televidente Daniel Raúl, el caso de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha alcanzado una efectividad del 90% en capturas y de ese porcentaje se judicializan el 87%. Esto nos da la pauta de que sus resultados son positivos para el país. Claro. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Incluso, imagínense usted, mal contado, pongámosle 30.000 unidades de transporte, mal contadas, 30.000. Vamos a utilizar 30.000 militares para andar en cada bus. O sea, es ilógico, por un lado. Por otro lado, si anduvieran en los buses, entonces van a decir que ya está militarizado otra vez el país, que los militares andan cuidando los buses. Mire, yo estoy de acuerdo con el general, yo creo que los empresarios del transporte también tienen que aportar ellos, no dejarle solo al Estado esta responsabilidad. Ellos tienen los recursos suficientes como para pagar su propia seguridad privada, que anden los buses. Ellos tienen la capacidad, sí la tienen. Entonces no dejarle al Estado, entonces es ilógico. Y hemos pensado que sí, que un militar en un bus, pero mal contado, pongámosle 30.000 buses, 30.000 militares en los buses. Ay, ¿cómo va a quedar entonces las unidades militares, la seguridad nacional del Estado, y involucrar a los militares en ese tipo de actividad? No, es difícil. Yo pienso que ahí también los transportistas deben de poner un granito de arena también ellos. Sí, voy a una pausa. Quien me escribió fue el abogado Germán Licona. Voy a una pausa. 30.000 soldados del estadio lleno. Sí. Para formarnos una idea. Una idea. Entonces, mal contadas las unidades de 30.000 y un soldado en cada bus. No, o sea, es ridículo. Una pausa. Ni siquiera pensar. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El Papa Francisco pidió este domingo que las armas callen en Ucrania, llamando también a la apertura urgente de corredores humanitarios para los refugiados que huyen ante la invasión rusa. Que las armas callen, instó el pontífice al término de su tradicional oración en público del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Dios está con los que buscan la paz, no con los que recurren a la violencia. El pontífice argentino, que saludó a los fieles ucranianos presentes con sus banderas nacionales en la multitud de peregrinos, diciéndoles en su lengua, alabado sea Jesucristo, afirmó tener el corazón herido por lo que sucede en Ucrania. Pienso en los ancianos, en todos los que en este momento buscan refugio, en las madres que huyen con sus hijos, son hermanos y hermanas, para lo que es urgente abrir pasillos humanitarios y que hay que acoger, declaró el Papa al final de su tradicional oración en la Plaza de San Pedro. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Sí, ¿en manos de quién debe quedar entonces el sistema penitenciario? Eso es lo complicado. ¿En manos de quién? Ahora, claro, si se está pensando en retirar a los militares paulatinamente, que me parece muy bien, pero todo esto yo creo que ya la ciudadana presidenta y sus ministros, el ministro de Seguridad, yo creo que ya tienen una estrategia, o ya tienen ellos todo un aparato para enfrentar esto. ¿A quién vamos a dejar ahí? Porque esa es la gran pregunta. ¿A quién va? ¿Quién se va a ocupar de los centros penitenciarios? Como le digo, no es una misión fácil. Usted ve que hay masacres en países sudamericanos, en los centros penitenciarios. O sea, es una misión bien difícil.
No crea que, yo solo digo porque estuve en la policía, los policías cuando a los oficiales los mandaban del director del centro penitenciario, algunos preferían pedir la baja mejor, no les gusta, y no digamos a los militares, tampoco les gusta eso. Ellos lo hicieron porque se les pidió que hicieran eso, pero les voy a decir que de parte de los militares no creo que ellos estaban de acuerdo en dirigir los centros penitenciarios, y se empezó en ellos por la disciplina, por la honestidad, por la confianza que han tenido el pueblo en las Fuerzas Armadas, por eso. Pero usted ve pues que tampoco funciona. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es poderoso, todos los recursos, corrompe instituciones, entonces es sumamente difícil. Ahora habría que pensar a quién van a dejar, a quién va a sustituir a los militares de los centros penitenciarios. En un momento va a participar el abogado y criminólogo Carlos Padilla. ¿En manos de quién debe quedar los centros penales? Yo creo que debe de asumir la responsabilidad con mayor seriedad en la Secretaría de Gobernación. Y fíjese que por esto de esa apreciación que se hace de la militarización y lo que estamos tratando ahora como tema, el ausente de las soluciones ha sido la Secretaría de Gobernación. No hemos visto de que se haya diseñado una política o una estrategia que surja desde la Secretaría de Gobernación para atender este problema. Desde luego, como hay un vacío en ese sentido, al que más podemos apuntar, Policía Nacional, que también sería eventual, también sería una misión transitoria. Y todavía, mientras se dé esa transición, todavía las Fuerzas Armadas serían requeridas para apoyar este proceso de transición. Y probablemente, y esto creo que así va a ser, lo que quede de la Policía Militar del Orden Público, si acaso entra en un proceso de reducción de sus efectivos, tendrían una participación de apoyo a los centros penitenciarios, porque las capacidades que tenga la Policía Nacional para dedicar personal y lo que haya desarrollado el Instituto Penitenciario en la especialización de sus agentes no serían suficientes todavía para darle la cobertura total al sistema penitenciario. Entonces quedarían en una labor de apoyo externo la Policía Militar del Orden Público u otra fuerza militar preparada para ello mientras se da esa transición. Pero creo que lo que yo veo más inmediato es Policía Nacional. Abogado Carlos Padilla, sobre el tema, buenos días. Y al abogado Gonzalo Sánchez, muy distinguidos panelistas, con los que cuenta hoy usted, y saludos al pueblo hondureño también. El problema con el tema que están tratando en este momento es que aquí, a mi juicio, habría que aplicar lo que Schumpeter alguna vez acuñó como destrucción creativa, porque definitivamente todo lo que hemos tenido se ha probado de manera suficiente que no ha funcionado, sea en comisiones interventoras, sea Policía Nacional, sea Policía Penitenciaria, sea Policía Militar, etcétera. El problema ha sido el mismo recurrentemente. Por tanto, tenemos que comenzar a pensar en realmente aplicar políticas públicas eficientes, que es lo que nunca hemos tenido, porque o hay políticas deficientes o simple y sencillamente hay una ausencia total de aplicación de políticas públicas y simplemente recurrimos permanentemente a la improvisación. Y este es un tema muy delicado, porque recordemos que el Estado es el garante de la integridad personal y de la vida de todos los privados de libertad. Milagrosamente hasta ahora el Estado de Honduras se ha salvado de no haber sido condenado en alguna acción internacional de derechos humanos por tantas muertes e inseguridad que tenemos al interno de los centros penitenciarios. Y algo que es importante acotar y que no me van a dejar caer en error sus panelistas es el hecho de que todo elemento ilícito que ingresa en los centros penales de Honduras, llámese drogas, armas, etcétera, esto pasa por la aduana de los custodios y muchas veces con el conocimiento de los directores de los centros penales. O sea, no es que aparecen por milagro o que llega un superhéroe que se los tira que vuela y se los tira en el patio del penal. No, esto pasa por la aduana, definitivamente. Y cosa increíble es que en centros de detención supuestamente de alta seguridad, donde se cuentan con escáneres y todo lo demás que usted quiera para poder ingresar, aparecen elementos de este tipo dentro de estos penales. Entonces definitivamente tenemos que pensar en que existe colusión y ha existido
sea cual sea el elemento, sea civil o militar o policial que haya manejado los centros penales en algún momento. Entonces, por esa razón yo le apostaría a un tema que se ha discutido someramente aquí en Honduras, pero que en otros países se ha probado que ha dado resultado, y es la tercerización de los servicios penitenciarios en manos de contratistas privados de seguridad. Es decir, el Estado firma un convenio con un contratista privado de seguridad que ya se haya probado su experiencia en este tipo de manejo, y simple y sencillamente el ente como el INP en este caso sirve como un ente contralor y veedor de que las condiciones del contrato se cumplan bajo supervisión permanente. El contratista en este caso lo que establece es cuál es la capacidad de determinado centro penitenciario, y ellos fijan un porcentaje máximo de ocupación para evitar el hacinamiento, para evitar condiciones de insalubridad, etcétera. Fijan sus condiciones también de el entorno que se va a manejar en determinado centro penal, y en base a esto pues ellos tienen ya un canon base que le cobran al Estado en base al contrato, y luego pues una cuantía determinada mensual en base a la cantidad de reos o por cada reo que puedan tener, en base a los costos de alimentación, de permanencia, de seguridad, etcétera, porque de esta manera, Raúl, se evita el asunto que hemos tenido permanentemente en nuestro sistema penitenciario, que es la intimidación muchas veces a los agentes que se encargan de la seguridad de los centros, porque recordemos que nosotros tenemos un problema endémico gravísimo del crimen organizado y de las maras y pandillas en los centros penales, y por tanto ellos tienen gente, tanto adentro como afuera, que se dedican a hacer inteligencia de los familiares de estas personas, y luego comienza la parte de la intimidación a ellos, diciéndoles, bueno, yo sé de dónde vive tu familia, de quién sos vos, esto y esto, y entonces si no accedes a lo que nosotros queremos, entonces afuera le vamos a mandar a hacer daño a tu familia, cosa que no sucede con estos contratistas privados, porque ellos lo que mantienen es una rotación permanente en su personal cada 90, cada 120 días, y no son personas hondureñas las que trabajan con ellos, entonces no están sujetos a este tipo de problema que hemos tenido permanentemente en nuestro sistema penitenciario. Gracias, el abogado Carlos Padilla. Comentarios. Posiblemente sea una alternativa, pero mire usted, primero los centros penitenciarios estuvieron en poder de la policía, fracaso. De ahí se pensó en privatizar, hubo un momento en que se pensó que se iba a privatizar los centros penitenciarios. Posteriormente se crea el instituto penitenciario y se lleva a los militares por el respeto, por la honestidad, por todo lo que usted quiera. También fracaso. ¿Por qué? Porque como lo acaba de decir el abogado Carlos Padilla, el problema es que allí las tentaciones son grandes, pero además de eso, no solo las tentaciones, las amenazas que recibe esta gente. Entonces a veces sucumben por temor y por dinero, por las dos cosas. O sea, agarro dinero y también no le pasa nada a mi familia. Entonces por eso le digo yo que es sumamente difícil, no imposible, claro. En esta vida no hay nada imposible, pero sí sumamente difícil controlar estos centros penitenciarios. La tercería como soporte logístico, tecnológico, incluso de auditoría para evaluar el funcionamiento del centro. Pero si ya se creó la institucionalidad, ya se creó la ley y estamos en un asunto de seguridad que corresponde al Estado de Honduras, mi criterio es que la responsabilidad no se puede delegar a una tercería privada, la responsabilidad de la administración y de la gestión de los centros penitenciarios. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es hacer la inversión correspondiente para lograr lo más pronto posible la certificación de los egresados de la Escuela de Formación de Agentes Penitenciarios y seleccionar ciudadanos con perfil para este tipo de situaciones. Pueden ser retirados de la policía, pueden ser retirados de las Fuerzas Armadas o ciudadanos que hayan pasado por procesos de maestría relacionadas con criminalística y otras cosas, para que puedan salir becados o mediante el apoyo de países cooperantes con los cuales nosotros tengamos relaciones de este tipo y puedan lograrse ese nivel de especialización. Y yo lo veo esto en el mediano plazo.
a 3 años yo veo prácticamente un sistema penitenciario consolidado alrededor de la Secretaría de Gobernación, con un instituto con autoridades debidamente calificadas para la gestión. Pero sí, es apreciable la opinión de Padilla, en el sentido de que existen esas empresas y que pueden hacerse cargo. Pero esto que hablábamos de la responsabilidad del Estado, de que eso implica un proceso de judicialización, la fuga de información, dejar esto en manos exclusivamente privadas, creo que pondríamos en riesgo otros procesos. Y no conviene a un país como el nuestro, sin haber avanzado en fortalecer sus instituciones, empezar con un proceso de privatización. Sí veo el modelo mixto: yo gestiono, yo decido, yo regulo, Estado. Y hay oportunidades de apoyo privado para poder potenciar mis capacidades internas, se acepta. Y hay también cooperación externa para que yo pueda potenciar las capacidades de este sistema, también. Entonces, por ahí veo la solución. No es fácil esto. No, yo tengo entendido, y no me equivoco con esto, que cuando se creó el Instituto Penitenciario se envió personal a capacitarse a los Estados Unidos en el área de centros penitenciarios. Se envió personal allá, tengo pleno conocimiento. Y aún así, que se envió este personal a capacitarse, el problema siempre lo tenemos. Dígame algo, ¿ha existido más éxito o fracaso estas cárceles de máxima seguridad y toda la inversión que se hizo, esa preparación que se dio para algunos que trabajan en centros penales? Bien, de cualquier manera, sí, se han visto resultados, pero por ejemplo, cuando usted ve que en una cárcel de máxima seguridad asesinan de la forma que lo hicieron con Magdaleno, usted se pregunta, bueno, y no son centros de máxima seguridad, ¿cómo es posible que se dé un caso como este en un centro como ese? ¿Pero qué? ¿Dónde está la corrupción? A lo interno de la institución, ¿sí? Ahí se mira que un policía o no sé qué, un militar le abrió la puerta y salieron a matar a Magdaleno. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿y cómo es que son centros de máxima seguridad? Se lo digo porque uno de abogado, cuando llega ahí, le quitan el celular, le quitan la llave, uno va completamente desarmado. Ajá, ¿y cómo es posible que ahí tienen escáner, tienen 3, 4 cordones de seguridad? ¿Y cómo es posible que entran armas, entran granadas, entra munición, entra una serie de cosas al instituto? ¿Qué pistola era esa que mataron a ese señor? ¿Perdón? ¿Qué pistola era? Era una 9 milímetros. 9 milímetros, y tenían armas blancas también, lo acuchillaron, lo apuñalaron. ¿Cómo pasó a 9 milímetros? Un ensañamiento. ¿Cómo llegó a 9 milímetros? Entonces, ¿cómo llegó? Las armas blancas, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegó a esas 9 milímetros? Esa es la pregunta. Pero la pregunta que yo me hago, aparte de eso, ¿quién ordenó que abrieran la puerta? Les abrieran la puerta para que lo asesinaran en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, uno se pregunta, ¿trajo algún beneficio esta cárcel de máxima seguridad? A veces uno piensa que sí, pero cuando ve estas cosas y otras muertes que se producen al interior de esa cárcel de máxima seguridad, entonces dice uno, ¿será un fracaso? ¿Valió la pena hacer tremenda inversión para que en un centro penitenciario de máxima seguridad se continúen asesinando personas? Yo creo que sí trajo beneficio, y principalmente con el traslado de los privados de libertad de San Pedro Sula. Los modelos de los centros penitenciarios en Honduras nacieron con ideas de la colonia, hacerlos en las mismas ciudades, con un determinado muro, una seguridad mínima, y se siguió con ese sistema hasta que surgió esto de los centros penitenciarios de máxima seguridad, o cárceles. Pero las cárceles de Honduras de máxima seguridad, ubicada en Ilama y la otra aquí en la carretera Danlí, en términos comparativos, solo son máxima seguridad con respecto a los otros que hay en Honduras. No, es correcto. Pero máxima seguridad con respecto al nivel de peligrosidad del privado de libertad todavía no lo son. Esto es importante que lo comprenda el pueblo hondureño, porque hay una censura de por qué se gasta en cárceles de máxima seguridad. Aún invirtiendo en ellas, todavía
no se tiene el suficiente sistema, infraestructura, detección, personal, calificación, etcétera, para poder administrar gente que se involucró en el delito y en el crimen de alta peligrosidad. Todavía estas cárceles no son eso. Entonces, desafortunadamente, el gobierno tiene que invertir porque es tan grave el problema. Ese descongestionamiento que se hizo de parte de San Pedro liberó a San Pedro de un problema que ahí había una generación de criminalidad altísimo. Y luego ese problema se traslada a otro lugar, pero ya con una respuesta. Y esa respuesta todavía es relativa respecto a lo que requiere, en algunos casos, Honduras, para poder disponer de un centro de alta seguridad o de máxima seguridad para poder, digamos, administrar eficientemente los privados de libertad. Entonces es muy relativo el hablar de que estos centros todavía son de máxima seguridad, pero aquí quiero apreciar algo de lo que dijo Padilla, y es que si se tuviera en esa tercerización la tecnología y los sistemas de detección y las normas estrictas para poder evitar que se introduzcan armas y todo ese tipo de artefactos que son amenaza a la seguridad de los privados de libertad, eso sí sería un apoyo que vendría de una tercerización. Pero desde luego hemos tenido situaciones en las cuales es difícil respondernos quién ordenó que se abriera esa puerta, quién ordenó de que esa arma entrara y quién ordenó que se diera la facilidad para que se matara, o como en las distintas formas que han habido al interior de los centros penitenciarios. Esta ya es otra valoración, que el centro penitenciario, la cárcel de máxima seguridad, todavía es insuficiente respecto a las distintas variables que hay y opciones que tiene la criminalidad para cometer este tipo de acciones. Mira esas cárceles. Es que con lo que decía el general, recuerdo cuando en San Pedro un moreno estaba en un torreón, uno de los privados de libertad, con una ametralladora. Y hace poco, hace unos meses, hubo un enfrentamiento al interior entre grupos contrarios, ¿verdad? Y con armas uno y otro. Uno y otro, sí. Dentro del centro. El mayor problema de los centros de máxima seguridad no estriba en cuestiones estructurales, sino en la ausencia de aplicación de protocolos eficientes e internacionalmente certificados, dice el abogado Padilla. Sí, sí. Es una condición, eso de los protocolos, y también hay esos protocolos internacionalmente, y los países se adaptan, los asumen y los aplican. Eso está muy bien. Y se requiere también, pienso yo, ponerle mucha atención al interior de los centros penitenciarios, pero también en los alrededores. San Pedro Sula se libró de la delincuencia, se libró de muchas cosas cuando sacaron el centro penal de San Pedro Sula. Pero ¿qué pasa? Es que en Santa Bárbara se quejan. Ahorita en Danlí, en el Paraíso, se ha disparado los niveles de criminalidad. ¿Por qué? Porque están controlando el interior. Pero me pregunto, ¿habrá labor de inteligencia en el departamento, en el centro, en el pueblo, en los alrededores? ¿Quién llega allí? ¿Quién se ubica? ¿Quién alquila allí? ¿Quién vive allí? ¿Quién han llegado de nuevo al sector? También debe haber una labor de inteligencia en el lugar. ¿Por qué? Porque por eso es que no querían que los centros penitenciarios llegaran allí, porque sabían que se iban a disparar los niveles de delincuencia, que ha pasado ahorita en Danlí y también en Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque llevaron estas cárceles de máxima seguridad allí. ¿Por qué? Porque de repente, vuelvo y repito, no hay una labor de inteligencia para investigar quiénes son las personas que llegan, que se radican allí, qué es lo que hacen. O sea, también debe haber una investigación también de la zona, ¿verdad? Aquí tengo algunas anotaciones. ¿Habrá educación de derechos humanos a la milicia? Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay dos programas relacionados con los derechos. Uno es el derecho internacional humanitario, que tiene que ver con el derecho de la guerra, y lo otro es, hay una dirección de derechos humanos en el Estado Mayor Conjunto.
y hay cultura y formación y capacitación de derechos humanos en todos los centros educativos. La Policía Militar del Orden Público tiene un programa especial solamente vinculado con derechos humanos. O sea, hay una estructura educativa y también organizacional al interior de las Fuerzas Armadas que le dan fortaleza a esto. Desde luego, tampoco se puede desconocer de que de alguna manera los excesos se dan en cualquier organización y las Fuerzas Armadas en algún determinado momento por algún elemento no puede ser excluida de ello. Sin embargo, eso no es válido para juzgar a una institución que ha desarrollado un sistema. Y también la Policía Nacional tiene una oficina adscrita a un departamento de derechos humanos que en su momento inició perteneciendo a la Inspectoría General de la Policía Nacional y tiene relación directa con el Secretario de Seguridad. Y esa oficina tiene vinculaciones con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con la Secretaría de Derechos Humanos de las distintas secretarías que tiene el gobierno, y también hace la labor interna. Y desde luego la Policía Nacional también está adoptando esta cultura al interior de todos los centros educativos y de las organizaciones de la Policía Nacional para que los miembros puedan educarse y evitar caer en un exceso de violación a los derechos humanos. Me dicen aquí, vuélvanle a preguntar, ¿qué pasará con la Policía Militar del Orden Público? ¿Qué debe pasar? Bueno, como lo decía el general, totalmente de acuerdo, debe haber un proceso paulatino de retirarlo. Sin embargo, no del todo. Ellos siempre deben estar apoyando en aquellas operaciones de gran envergadura que pueda tener el Ministerio Público y la Policía Nacional. Yo pienso que esto debe de darle pensamiento. Esto debe de ser objeto de un análisis profundo y como dije anteriormente, yo creo que aquí los entes como el Ministerio Público y la Corte Suprema son los que podían pronunciarse mejor en cuanto a si estas agencias militares han contribuido o han apoyado grandemente en las operaciones. Y es que, por ejemplo, volviendo al tema de derechos humanos, los policías reciben constantemente, igual que los militares, reciben cursos constantemente, retroalimentaciones acerca de derechos, del respeto a los derechos humanos. El problema es que aquí en el país se ha confundido lo que es la tortura con la oposición al arresto. Aquí no es lo mismo que me vengan a capturar a mí y me digan, mire, venimos a capturarlo. Y yo pongo mi mano y me esposan. Aquí un tipo le salga con un arma, con un machete, con una pistola, con un fusil, lo que sea, ¿no? Entonces el policía tiene que, o el militar tiene que usar la fuerza proporcional. Entonces ya eso le llaman tortura. Entonces confunden lo que es tortura con la oposición al arresto. El que se opone al arresto sabe que puede salir lastimado. Yo incluso estuve en la policía con Estados Unidos, anduve patrullando incluso allá, y ahí sale advierte. Y dice, mire, coloque la mano en el tablero y no las vaya a mover bajo ninguna circunstancia porque puede salir lastimado. Yo vi videos que me sorprendió allá en la ATF, en Atlanta. Miré videos de que el policía le dijo que colocara las manos sobre el tablero y que no las moviera bajo ninguna circunstancia hasta que él se acercara. Y nos pasaron los videos. Cuando el policía se acercó, la persona quiso sacar de la guantera los documentos del carro y bum, 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 le disparó. Y no solo un video, miré varios. Y acá, por ejemplo, cuando el policía emplea la fuerza racional para someter a una persona, ya es tortura. Entonces también nos enfrentamos con ese tipo de problemas también. Me dice el abogado Nerio Ordóñez, que también estuvo en la policía. Buenos días, Raúl. Recuerde que cuando generamos una escasez artificial, en este caso el manejo del ejercicio de los centros penales, surge una economía subterránea que controla el acceso a las cosas que quieren los privados y que nos agradan. Todo esto es controlado por el más fuerte y denegado al más débil. Todo esto es un asunto de negocio y control, de negociación y control. Si yo como individuo no soy suficientemente fuerte, entonces
me uno con otros para lograr lo que quiero de los prisioneros más débiles. Si eso no es posible, entonces me armo con lo que sea para protegerme. Para el prisionero común, el encierro es una experiencia aterradora. Cuando vas a las cárceles, los quieres por encima de todo, es sentirse seguro. Por eso los presos consiguen armas, por eso se unen a las pandillas. Hubo un decomiso de droga este fin de semana en Colón. Es impresionante cómo están, ahí está, ¿quién está ahí de los compañeros? Gisela, detalles, está llegando esta droga a Tegucigalpa que viene desde el departamento de Colón. Gisela, adelante. 0.4 toneladas. Sí. Wow. Licenciado, y a los televidentes de la entrevista con procedencia desde La Ceiba, ha llegado hace unos instantes este fuerte decomiso de droga que ha sido incautado ayer en el municipio de Iriona, departamento de Colón, y es equivalente a 1.5 toneladas de supuesta cocaína. Ayer fue ese operativo policial en la zona, sin embargo, por las condiciones del clima, no se pudo hacer el traslado hacia la capital de la República, sino hasta esta hora. Y aquí están también ya todas las altas autoridades de la Policía Nacional, quienes van a brindar amplios detalles acerca de estas operaciones policiales realizadas en ese departamento. Cabe destacar que este es el 7º decomiso fuerte que se da en esa zona por parte de las autoridades de la Policía Nacional, y hace unos instantes vía aérea fue trasladada hasta aquí a la capital de la República. En unos breves minutos estarán brindando declaraciones el ministro, el director de la Policía Nacional, también otros autoridades que le acompañan en este decomiso que se ha realizado ayer en el municipio de Iriona, Colón, por parte de las autoridades de la Dirección Policial Antidrogas. Vamos a procurar darles más detalles acerca de esta información con el comisionado Miguel Martínez Madrid, quien es el portavoz de la policía, quien nos vamos a aproximar de inmediato para que nos amplíe esta información. Comisionado, buenos días, estamos en vivo para Canal 11. ¿La contabilización de la droga? Sí, estamos pendientes de que la DNPA pues tenga la confirmación de la Fiscalía del Ministerio Público para que atestiguen y se siga todo el protocolo en base a la ley para dar apertura a todos estos fardos de posible cocaína. Vamos a hacer la contabilidad. DNPA hizo un aproximado de 1.4 toneladas. Este es el cargamento más fuerte que se ha decomisado por parte de la Policía Nacional y las autoridades hondureñas en lo que va del 2022. Creemos que la institución policial, a través de sus unidades especiales, que son la unidad de DNPA, antidrogas, policía fronteriza, también los efectivos de fuerzas especiales en este momento, el COE, Comando de Operaciones Especiales, han realizado un buen trabajo. Hay que reconocérselo porque es bien difícil. Esta operación duró casi 4 semanas, estuvieron enmontañados, estuvieron durmiendo en la montaña, estuvieron bajo el agua, en muchas ocasiones no pudieron acceder al alimento, pero nuestro personal está entrenado para estas operaciones. Es por eso que son los mejores, es por eso es que son la élite de Honduras en este tipo de operaciones. ¿En cuánto está valorado aproximadamente este cargamento? Por el momento sería irresponsable de parte de su servidor dar un aproximado del valor en dólares. Lo que sí le puedo decir es que cada vez que cruza una frontera, este alucinógeno va duplicando el precio. Una vez que llega este mismo cargamento o esta cantidad llegase hasta los Estados Unidos, creemos que podría hasta triplicar el precio en dólares de lo que está valorado aquí en Honduras. Y por supuesto, lo que está valorado aquí en Honduras es 3 veces más de lo que estaría valorado en Sudamérica. Es por lo tanto que creemos que esto fue un gran golpe. Droga que no va a permanecer en Honduras, que la sacamos de las calles de este territorio. Más adelante vamos a estar esperando la participación en una conferencia de prensa o con posible comparecencia ante los medios de comunicación por parte del señor
director general de la Policía Nacional o subdirector general de la Policía Nacional. Bien, muchas gracias, licenciado. Con este avance informativo yo vuelvo con usted al set principal. Buenos días. Buenos días, Gisela. 1.4 toneladas, 1.800 libras entonces. Pero qué mejor que mis invitados comenten, qué triste para Honduras, qué bien por la policía que han hecho este decomiso, pero es impresionante. Sí, para que usted vea, ahí están los resultados. Se está trabajando. Y estas operaciones se hacen en conjunto también con la Policía Militar, con Fusina. Estos decomisos, se está trabajando. El problema que usted ve que es imposible. O sea, a diario se capturan. Y mire usted este gran cargamento. Entonces, Fíjate, estoy impresionado también, ¿verdad? Está claro, impresionado porque a pesar de que existen controles marítimos, terrestres, aéreos y todo, usted mira, son cantidades grandes. Entonces, no se puede decir que no se está trabajando, se está trabajando. Lo que pasa es que luchar contra un flagelo como este es sumamente difícil. General. Es importante ver el patrón que estamos apreciando a inicio de año. Creo que esta es la cuarta noticia en lo que va del año de cantidades muy significativas. 3.086 libras me están apuntando. ¿Sí? ¿De acumuladas? Sí, solo de esto. Sí, 3.086 libras. No tenemos antecedente, creo yo, que en el espacio de un mes y medio, de 2 meses... Se habían incautado tanta cantidad. No tenemos. Y también en... Mi pregunta es, ¿y entonces Honduras cómo está? Mire. Mire. Sí. Fíjese que en Honduras está pasando algo. Detener. ¿Y lo que pasó? Está pasando algo que hay que ponerle atención y es el consumo. El consumo se está incrementando, entonces hay droga que ya viene destinada para acá. Eso no sucedía hace algunas décadas. He escuchado que dicen que ahora pagan con droga y no con dinero. Sí, es parte de la transacción, sí, por la necesidad del consumo. Y al haber una expansión del consumo, entonces hay más razones para que quienes se disputan los espacios donde se vende haya criminalidad. Entonces es un mal signo respecto a que Honduras está, aparte del tráfico normal, también estamos en esa situación, pero también es un buen signo desde el punto de vista de que las instituciones que se encargan de la seguridad interior del Estado integralmente están logrando estos resultados, y eso hay que valorarlo como debe de ser. Impresionante. Sí. Es impresionante. Miren ustedes qué cantidad de cocaína. O sea, Honduras ya es un lugar donde... Sí, es que... Por fuerza pasan. Yo siempre he dicho que es una bendición ser el centro de Centroamérica y el centro de América Latina, pero desgraciadamente para efecto del trasiego de drogas Honduras es un punto clave, desgraciadamente. ¿Por qué no lo hacen en Nicaragua? ¿Por qué no lo hacen en Guatemala? ¿Por qué no lo hacen en El Salvador? Porque desgraciadamente geográficamente nosotros estamos en el centro, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde viene esta droga? ¿De qué país vino? ¿Lo han frenado en Colombia? ¿Lo han frenado en Venezuela? No lo han frenado, mire dónde viene. Solo transita por Honduras nada más. Pero y me pregunto, ¿y los que la reciben en Estados Unidos? ¿Los grandes narcotraficantes están presos en los Estados Unidos? Eso me pregunto yo. Siempre me he hecho esa pregunta. Los que reciben esta gran cantidad. Mire, esa droga estaba ahí, enterrada. Ahí la tenían enterrada. Ahí la tenían enterrada, sí, imagínate. Bien por la policía. Claro, muy bien. Claro, excelente, excelente, es un trabajo en coordinación, excelente trabajo, excelente. Lucha contra el narcotráfico, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Unidad Tigres, ahí de la Policía Militar. O sea, es que es un trabajo que tiene que ser en equipo. Para combatir esto, tienen que trabajar en equipo, Y al efecto, pues se ven los resultados. Felicidades para la policía. General. Sí. Yo quería hacer un comentario respecto a la Policía Militar del Orden Público. Para crearse se estableció una ley y se crearon ciertas diferencias en cuanto a lo que gana un policía militar del orden público y a la misión
y otros asuntos relacionados con la organización y el apoyo que le da la Policía Militar a la Policía Nacional, pero sí se necesita tomar una decisión política para dejar lo justo que se requiere para apoyar a la Policía Nacional, pero también hay algo importante que no se maneja en Honduras adecuadamente, y es la protección de instalaciones críticas y sensibles en un Estado. Vale decir, por ejemplo, la sede de gobierno, de los tres poderes del Estado, del Ministerio Público, estaciones eléctricas, represas y otros espacios que son críticos. Ahí cae la policía. Ahí cae la policía y está de acuerdo con la doctrina. Y esto lo digo en términos de que el título de militarización de la sociedad no es que los recursos sean inconvenientes para un Estado. Los recursos de seguridad están ahí. Lo importante es la utilización adecuada conforme a la política que defina el gobierno y que sea una política de Estado, no una política de un determinado gobierno. Y por eso es que hay esa suspicacia aquí con respecto a la Policía Militar. La creó Jo, quería tener su propia guardia pretoriana y todas aquellas situaciones que surgieron. El soldado no está pensando así. El policía militar, no, yo estoy cumpliendo mi misión y me entrenan para cumplir misiones, no para servir a Jo, para servir a otra persona. Por lo tanto, ese es un punto que debe de valorar la sociedad y que también debe de valorar el mando, en este caso el alto mando militar, para tomar la decisión correcta con respecto a la Policía Militar. Y ahí están, son parte de eso en el marco de Fusina, en esa operación que estamos viendo ahora. Me dicen aquí, esa droga la habían enterrado un día antes que la encontraran. Bien, conclusiones. Bueno, esto de los centros penitenciarios y el retiro de estas instituciones como Fusina, Mara Antipandilla, la Policía Militar, yo creo que el gobierno de la República tiene que ponerle mucho pensamiento a él. Y el alto mando militar, policial, deben asesorar correctamente a la ciudadana presidenta, porque no podemos dejar a una sociedad donde el crimen organizado y la delincuencia común se ha disparado a niveles desproporcionales, dejarlas desprotegidas. Yo creo que esto debe hacerse. Si se va a hacer, que se haga paulatinamente, pero que a la vez se entrene y se capacite personas que van a enfrentar este tipo de delitos. Gracias, abogado Gonzalo Sánchez. Sé que se tuvo que levantar temprano para estar acá. A usted por la invitación. General. Sí, reafirmo en mi posición de que no hay una militarización de la sociedad, que hay una apreciación, digamos, errónea respecto a esta situación, de que el recurso humano debe de aprovecharse en lo mejor que sea posible para crear ese balance positivo respecto al empleo de las fuerzas de orden y seguridad, incluyendo a las Fuerzas Armadas, en esta gran tarea que se tiene con respecto a la seguridad interior del Estado. Todo debe hacerse paulatinamente, tanto el retiro de los militares en la administración de los centros penitenciarios, como la decisión que se tome respecto a la Policía Militar del orden público, y apartar de la toma de decisiones el componente político. Un soldado y un policía nacional o el ciudadano que se decide a prestar ese servicio no es para agradarle o no a un determinado político. Él aprende al interior de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional a servir a la patria, y esa es la que defiende y esa es la que protege y sirve en el caso de la Policía Nacional. Muy agradado de compartir con estas situaciones, Sánchez. Gracias al pueblo hondureño. Gracias al general Luis Maldonado Galeas, al abogado Gonzalo Sánchez, abogado y criminólogo. Desmilitarización de la sociedad es el tema que abordamos esta mañana con mis distinguidos invitados. Otra toma ahí de la droga, impresionante lo de esta decomiso de 1.4 kilos toneladas de droga en Honduras. Gracias a ambos. A ustedes sigan con Canal 11 y que tengan una muy buena semana.